a nuestro Padre Celestial por permitirnos compartir entre hermanos de este modo para aprender de la santa palabra del Señor y meditar en las escrituras, que esto es importantísimo, que mantengamos firme nuestra fe y avivándola de este modo. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre, Rey de la Gloria, invocamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar juntos, conectados, Señor, por este medio para aprender más de tu santa palabra, exaltando tu nombre, Señor, dándote honra, gloria, y queremos pedirte, Rey de la Gloria, que bendigas a cada uno de mis hermanos que se ha conectado y que nos ayudes, Señor, en todas nuestras necesidades. Agradecemos inmensamente tu bondad, agradecemos tu misericordia, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado a diario, Señor. Eres maravilloso, majestuoso. Queremos, Señor, pedirte para que nos sigas ayudando, bendiciendo y sustentando en medio de esta crisis, de esta dificultad que ha afectado a muchos, Padre Celestial, pero nos has faltado con el sustento y el abrigo, y con esto debemos estar contentos, debemos considerar que es suficiente para nosotros y que asimismo, Señor, tú como un Padre amoroso tienes cuidado de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, al que nos va a enseñar tu palabra hoy, dale sabiduría, de nuevo a la hora de explicar, Señor, las escrituras, y a nosotros abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder meditar en todo lo que se enseñe y que podamos, Señor, contemplar y aprender más y valorar esas enseñanzas tan importantes para nuestra alma. A todas las personas que se conectaron, Señor, que tengamos ese mismo espíritu, ese mismo sentir de reflexionar, de meditar, de escudriñar tu palabra. Y gracias, Rey de la Gloria, gracias por todo, y quedamos en tus manos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Caleb. Vamos con Apocalipsis, capítulo 7, 9 al 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén, amén, muy bien. Vamos entonces, hermanos, muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos ahora a continuar con el estudio que llevamos los lunes acerca de la naturaleza del hombre. Habíamos visto en nuestras lecciones anteriores de cómo Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, cómo lo hizo de tierra y de barro y de espíritu, cómo le dotó tantas cosas, pero también hemos visto cómo Dios lo colocó en la tierra, y hemos visto también que le dio intelecto, capacidad de razonar, pensamiento, todo le dio y lo puso a su disposición, pero también le prefijó un término que en él no podía salirse de eso que Dios le dijo. Y recuerde que el hombre murió. Ya habíamos visto que era la muerte, habíamos visto en el Antiguo Testamento cuál era la palabra Seol, a dónde iba la persona que fallecía. Nos dimos cuenta de cómo Dios había ya seleccionado de antemano a dónde iría el espíritu después de que muriera, y lo vimos claramente. Luego vimos que esa palabra muerte también se refería a separación tanto espiritual como física, espiritual de Dios y física el espíritu del cuerpo. Luego vimos cómo Jesús nos enseñó que si hay un lugar que en el griego se llama Hades, donde van los espíritus sin cuerpo y donde están allá los desde que han muerto desde la antigüedad
hasta el tiempo de Jesús y hasta el día de hoy, que están en un lugar que está separado o tiene 3 compartimientos, como es el Hades, compartido en seno de Abraham, en lugar de tormento y en un abismo. Y decíamos que esas 3 partes están ahí, los que van a ir al cielo, los que están siendo consolados por Abraham, y que también habíamos visto ahí que están los que van a merecer el castigo eterno, y también en el abismo, esa palabra que la hemos visto, es donde está el diablo y sus ángeles, que muy probable eso es lo que está hablando el libro de Apocalipsis. Luego nos dimos cuenta que el Señor usó una palabra del hebreo Gehenna, que simbolizaba el valle de Hinnom, o lugar donde estaban donde se sacrificaban personas o niños a Moloch, y que con el tiempo Dios profetizó ese sitio, y ese sitio se llamó la Gehenna en los tiempos de Jesús, que fue donde se convirtió el basurero. Se convirtió en el basurero de Jerusalén, donde echaban todos los desechos, y permanecía prendido las 24 horas. Posteriormente, de ahí Jesús saca ese término, esa palabra infierno, que es un infierno de castigo. Y habíamos recordado que no fue el diablo que se inventó el castigo, sino que Jesús mismo habló de ese castigo. Y habíamos visto que el castigo o el infierno no fue hecho para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Y que el diablo quiere llevarse la mayor cantidad de almas a que lo acompañen en ese castigo eterno, que es de azufre y fuego. Habíamos visto también que es un fuego divino, que igual va a quemar, va a atormentar, y que el infierno no es un lugar físico, sino es un lugar espiritual donde Dios ya lo tiene reservado para el diablo y sus ángeles y todos los que se van a ir a acompañarlo. Ahora miremos quiénes son los habitantes del infierno. Todos necesitamos saber que el sufrimiento del infierno será intensificado por la clase de personas que son arrojadas en este lugar. El diablo y sus ángeles estarán allí. Ellos estarán allí junto con todo lo inmoral, con todo lo depravado de la humanidad. Será el hogar de todos los hipócritas, el lugar de la morada de los asesinos, de los mentirosos y todos los hombres brutales, egoístas de la humanidad. Una descripción gráfica y familiar acerca de los habitantes del infierno es esa que es dada por el apóstol Juan en Apocalipsis. Considerar la relación de lo que la Biblia nos dice acerca del castigo eterno. La tragedia más grande y profunda del infierno es la exclusión, óiganme bien, de la presencia del Señor y de la relación eterna con su Hijo Jesucristo. Como lo dice 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Más que el lugar de castigo en azufre y fuego, es lo que implica la separación eterna de esas personas de delante de Dios, de no apreciar su gloria, de no contemplarla, de no degustarla. Esa es la tristeza más grande que puede llevar cualquier ser humano, en el sentido de no atender a lo que dice Dios. ¿Quiénes serán los habitantes del infierno? Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda, como lo vimos, es la separación total de los hombres de Dios, de los que se pierden, de los que van a ir al lago de fuego. Es una separación total y eterna. Hay que aclarar, eterna. Miremos lo que la palabra nos está diciendo. Los cobardes que habla Apocalipsis 21:8 son los miedosos, los que no tienen la fe fuerte para vencer. En Juan 12:42 al 43 dice, con todo esto
aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque muchos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso va a pasar con millones de personas, con miles de personas que aman más lo que digan los hombres que lo que diga Dios. Ese es el tipo de personas cobarde que no va a entrar al cielo, que no va a ir y que va a ir al castigo eterno, porque les falta la fuerza para vencer los pensamientos humanos y para vencer ese obstáculo de decir, sí, yo acepto al Señor. También dice que las personas incrédulas no tienen la fe del evangelio, no andan o no viven por la fe a pesar de las muchas pruebas infalibles y apelaciones del evangelio. Rehúsan conocer la verdad y vivir por la fe. En Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esas personas incrédulas que no creen aún viendo, y eso no solamente lo hubo en los tiempos de Jesús, porque viéndolo no lo creían, oyéndolo no lo oían y viéndolo no lo veían. Pasan el día de hoy. Y esas personas incrédulas también van a ser los habitantes del infierno. Y tenemos que tener mucho cuidado porque muchos cristianos también se han vuelto incrédulos. Entonces, sigue diciendo Apocalipsis, los abominables son aquellas conductas que es repugnante, ofensiva delante de Dios. Beben la iniquidad como agua. Los ateos rechazan la existencia de Dios y de esta manera se envuelven en obras abominables, como lo dice el Salmo 14:1. Algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegas, como dice Tito 1:16. Y abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, esas personas abominables, como lo dice God, que no aceptan al Creador, que rechazan por completo la existencia de Dios, aún viendo los cielos, aún viendo la tierra, como decía el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero esas personas abominables no quieren reconocer y ellos serán también los habitantes del infierno. Los homicidas. Una vez fueron considerados la escoria del elemento criminal de la sociedad. Durante muchos siglos, los homicidas eran una escoria. Hoy en día, los asesinos, o se les conocía también en el bajo mundo, como la escoria, con los impulsos repentinos de la ira egoísta e impía. Hoy, el homicidio se ha convertido en una alternativa comúnmente aceptada por el dominio propio. Se ha aceptado el aborto a más de 20 millones de niños asesinados, de conveniencia desde 1973. Aquellos que son culpables de homicidio, Juan dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esos homicidas. Pero ojo, que también Jesús advirtió a sus seguidores que se quitaran esos pensamientos de su mente. En Mateo 5, 21, 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, hermanos, no solamente aquellos que matan físicamente, aquellos que odian a su hermano, aquellos que menosprecian a su hermano, aquellos que difaman a su hermano, aquellos que le dicen idiota, imbécil, estúpido, aquellos que le dicen esas cosas, también son homicidas. Y Juan dice que ningún homicida tiene parte en el cielo. Por eso nosotros debemos cuidarnos como cristianos de no tener resentimientos contra nuestros hermanos, de no tener prejuicios contra nuestros hermanos,
porque eso lo utiliza Satanás en nuestra mente para odiarlo, para despreciarlo, para hacer acepción de personas y aún discriminarlo. Por eso el pensamiento del cristiano es sereno, es puro y es tranquilo, y siempre mirando, hermanos, con amor a nuestros hermanos. Debemos de mirarlos y quitarnos cualquier sentimiento áspero que tengamos contra el hermano, porque eso es lo que vino a cambiar el Señor. Sigamos viendo quiénes serán los habitantes del infierno. Los fornicarios, toda persona que comete toda clase de inmoralidad sexual no permitida por Dios, el adulterio, la fornicación, la violación, el homosexualismo, las orgías, el incesto, el bestialismo. Pero el sentimiento común en nuestra sociedad es que cualquiera y todas las formas de expresión sexual son legítimas mientras sean placenteras. Eso piensa el hombre. Eso dice el hombre. Eso dice el hombre que no ama a Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este tipo de personas, que son millones en el mundo, tampoco entrarán al cielo y son los habitantes del infierno. Sigue diciendo la palabra que todos aquellos fornicarios y adúlteros, por eso nosotros debemos de abstenernos de toda inmoralidad sexual, tener nuestros pensamientos puros y limpios de sexualidad para con Dios, porque Dios siempre quiere que nosotros seamos santos y limpios. Primera de Corintios 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo no voy a hablar del matrimonio y todas estas cosas porque estoy hablando del infierno. Algún día invitaremos a otro hermano a que nos hable del matrimonio, pero el Señor quiere que nosotros huyamos de la fornicación. Sigamos viendo quiénes serán los habitantes del infierno. Los hechiceros. La hechicería, hermano, es un medio vano de desesperado de buscar alguna clase de emoción o un guía a través de las drogas, de las pócimas, de los encantos o alegados hechizos mágicos. Complace la carne, exalta al hombre por encima de Dios, aparta a las personas de la pureza y de la justicia. Y fuera de todo esto es una mentira. Por eso los hechiceros no entrarán al Señor. Dicen que todos los presidentes del mundo tienen un hechicero a su lado. O sea que imagínense quién los está guiando. También dice que los idólatras, dados a algo o a alguien, las afecciones, la adoración y devoción es solamente y pertenecen a Dios. Pero aquellos que se arrodillan frente a imágenes, que tienen sus amuletos, que tienen sus agüeros, que tienen todas esas cosas en las que veneran o con las que se bañan, eso es idolatría. Los profetas dijeron a las personas que seguir ídolos es convertirse en idolatría. Hoy la idolatría es el dinero. Hoy la idolatría pueden ser sus hijos, puede ser su esposa, su esposo. Hay muchas cosas que son idolatrías y esos son los que son los habitantes del infierno. En primera de Juan 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Nosotros no nos vamos a postrar ante una imagen, ante una escultura. Solo nos postraremos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos habitantes del infierno son todos los mentirosos, a los que llaman mentira blanca, mentira pequeña o mentira grande. Esos estarán allí. Aquellos que son falsos, que se mienten a sí mismos y que se creen sus propias mentiras y se las hacen creer a los otros, a Dios, y también piensan que Dios se las va a aceptar. Ellos estarán excluidos del cielo. Ellos serán los habitantes del infierno. Serán castigados para siempre. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros
los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es impresionante, mi hermano y mi amigo, que muchas personas aman la mentira, hermanos, y se gozan en la mentira, disfrutan de la mentira. Y el cristiano no es así, porque no va a ser parte del infierno, sino todos los mentirosos. También el mismo Apocalipsis 21:8 agrega: los injustos son aquellos que no aplican el derecho. Toda injusticia de la vida, llámese laboral, familiar, en la hermandad, toda injusticia es pecado, refiriéndose a todo lo que hay en la vida. Entonces, eso es, el infierno es una realidad, hermanos. Es una realidad que nosotros debemos tener, que debemos hacer, porque el Señor mismo nos está diciendo que debemos decir la verdad y no hablar la mentira, como dicen muchos por ahí. Todos los mentirosos, todos los injustos, todos aquellos que cometen injusticia no entrarán al cielo. El infierno, mis hermanos, el infierno solamente es para aquellos que hacen lo malo, que hacen lo aborrecible. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Amigos y hermanos, contémosle a la gente, digámosle a la gente que el infierno es real, que el infierno no es mentira. Así concluimos esta parte de ver cómo Dios echará en el infierno a las personas que hemos mencionado. Y así concluimos nuestra primera parte o estas secciones acerca del infierno. Pero como vemos también, la otra parte es la habitación celestial, el cielo celestial. Se le conoce en la Biblia como habitación celestial. Vimos que hay un principio. Cuando Dios hizo al hombre, lo dotó de espiritualidad y de lo físico. Y vimos cuál va a ser el final si no obedece a Dios. Ahora vamos a ver el final de los que obedecemos a Dios. Hay un bienestar para los benditos de Dios. Dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mire que hay una esperanza, y esta es la esperanza para el justo. Esta es la esperanza para el cristiano, para el hombre que se esfuerza, para el hombre que quiere buscar gloria, honra e inmortalidad, para el hombre que quiere agradar su vida. Desde el comienzo del hombre, Dios habló de una habitación celestial. Sin ninguna duda, el bienestar físico se perdió, la inocencia se cayó y el dolor y el sufrimiento entraron a la vida de los primeros hombres. Ahora solo les quedó la esperanza, la fe en una patria mejor. Cuando vemos en Génesis 3:22, después de que Dios impartió el castigo a Adán y a Eva y a la serpiente, Dios dijo: y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque fue efectivo que la tierra, todo su encanto, todo su paraíso, hermano, se perdió. Y entró todo el dolor. Pero también ahí mismo el Señor dio la oportunidad maravillosa de entrar en la vida, en el cielo. De ahí ya no, el hombre no iba a buscar más la tierra o el paraíso, sino la habitación celestial. Los judíos entendían que habían 3 cielos. Contaban desde el cielo de la atmósfera, desde el cielo del universo y el tercer cielo, que es la morada de Dios. En Primera de Reyes 8:27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Cuando Salomón edificó el templo, él vio y dijo: no, es que esta
no es la morada de Dios, porque Dios sí va a vivir en la tierra, pero la morada es el cielo. El tercer cielo es la morada de Dios. Eso lo entendieron los judíos por muchos siglos, por muchos años. En Primera de Reyes 8:32, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo. Los hombres, cuando empezaron a buscar a Dios, los hombres justos, los hombres buenos, ellos oraban y Dios los escuchaba desde la morada en los cielos, porque allá está Dios. Nuestras oraciones, hermanos, rompen el techo, rompen los cielos y entran hasta la morada del tercer cielo. Eso es lo que usted debe creer, lo que usted debe entender, que su oración, cuando es con fe y cuando su oración es poderosa, rompe todo el techo y llega hasta el tercer cielo, donde el Altísimo escucha las oraciones desde allá. Suben directo hacia el cielo, pero háganla con fe, con devoción y segura, para que Dios la escuche, para que Dios obre. Sigamos viendo. En el Antiguo Testamento encontramos muchos hombres que Dios les mostró visiones del cielo, porque fueron mostradas por Dios. Ellos recuerden lo que dice Hebreos 1:1, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres y a los profetas, ahora nos habló por Jesucristo. Dios habló en visiones y les mostró el cielo a los hombres. Aquí, por ejemplo, en Primera de Reyes 22:19, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Mis hermanos y mis amigos, el cielo donde mora Dios, hay millones de seres que Él ha creado para su gloria y para su honra. Seres que lo alaban, seres que lo glorifican, seres que lo adoran, seres que le cantan. Son diferentes a los hombres, pero Él vive en esa morada allá en el cielo, con esa sinnúmero de seres angelicales. Podemos ver a la luz de la Biblia que hay querubines, que hay serafines, que hay ángeles, que hay diferentes tipos de ángeles y de rangos que les sirven y adoran a Dios. Y esto lo vieron algunos hombres que tuvieron el privilegio de que Dios les mostrara a través de visiones estos es el cielo, la morada de Dios. Miremos lo que dice este otro texto en Ezequiel 1. Todo aquel, hermano, no lo voy a colocar aquí, pero lo invito a que usted lo lea allá en su casa, Ezequiel capítulo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Eso fue impresionante, hermano, cómo Ezequiel vio unas cosas en un lenguaje figurado que él lo escribió. Quiero aclarar, él escribió en lo que él tenía en ese momento de la figura humana. Él veía 4 seres vivientes. Él veía un sinnúmero de cosas que pertenecían a Dios y él las pudo describir en su lenguaje simbólico, que nos describió muchas cosas de Dios, pero que esa realmente estaba expresando la grandeza de Dios más que las figuras. Ahí él veía la grandeza de Dios y la quiso exponer en figuras. ¿Cómo? ¿Cómo? La palabra cómo es así, figuras que él hizo como dando una idea más o menos de lo que es, pero nos daba a entender, no lo olvidemos, es lo grande, lo inmenso y lo poderoso que es Dios fuera de este cuerpo, fuera del cosmos, fuera del universo. Allá en el tercer cielo mora Dios. Y estos hombres tuvieron el privilegio de ver esa morada. Algo que me asombra a mí y me llama la atención es cuando Moisés subió al monte, a la montaña del Sinaí. ¿Pueden imaginarse ustedes el camino lleno de piedras, lleno de obstáculos? Subió hasta la montaña y subió con 50 ancianos de Israel
y subió también con otros personajes. Y observe lo que ellos veían en Éxodo 24:10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Ellos estaban parados, hermanos. Se puede decir que en el cielo, no sé de qué forma, pero ellos veían así, porque la presencia de Dios estaba en el monte Sinaí. Habían millones, miles de ángeles ahí. Moisés tuvo ese privilegio y ellos se sintieron ahí caminando en medio de ese zafiro desembaldosado semejante al cielo cuando está sereno. Lo describe el libro de Éxodo. Y esas son visiones de Dios que ha mostrado a los hombres para que tengan una idea de lo que es el cielo, que es todo lo opuesto al castigo de fuego eterno. En Apocalipsis capítulo 22 dice, y no vi en ella templo. Acordémonos que Juan fue un siervo de Jesús, un apóstol. Y él está colocando aquí el ejemplo de Jerusalén, de la maqueta que ustedes me ven atrás. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Qué interesante. ¿Qué es lo que ve Juan? ¿Qué es lo que nos quiere decir ve Juan con su lenguaje? Obviamente nos está tratando de describir con sus palabras lo que él vio en el cielo. Él ve el cielo, que es la morada de Dios, y ve al Cordero, y ya no ve una luna, ya no ve un sol. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo sol para la ciudad. Dios es el sol para todo el cielo que él tiene allá. Y la luna ya no brilla, porque el Cordero es el que brilla. Así nos la refleja y así nos la revela la Biblia, Juan, de la morada de Dios. Miramos aquí en la parte de atrás de una réplica de lo que era la ciudad de David. Y recuerden que esto se está sacando, Juan saca eso de esa ciudad para ilustrarnos algo espiritual, pero obvio, hermanos, que es un lenguaje figurativo, porque el cielo es mucho más. Nos lo describe de una manera hermosa para que lo deseemos, para que lo busquemos, para que lo anhelemos, para que andemos en santa vida, para que busquemos la vida eterna y no lo opuesto que vimos en la clase pasada. Después de esto, Apocalipsis 2:22, me mostró un limpio río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjese lo que nos da es que si aquí en la tierra hay ríos, allá cuando nos está diciendo el Señor estas cosas, nos está ilustrando que eso es mucho más resplandeciente que la ciudad de David, es mucho más grande que un río cristalino. Este lenguaje simbólico hermoso representa lo que nosotros vamos a ver en el cielo junto al Cordero y junto a Dios. Esto es para que nosotros deseemos ir al cielo. Observemos cómo el Nuevo Testamento nos da a conocer al Padre Celestial que está sentado en el cielo. Por Mateo 6:14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, a sus hombres os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No os perdonará a vosotros también vuestro Padre Celestial. El Padre Celestial está sentado en el cielo, allá, y ese es su trono de gloria. Y nosotros, si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, Él tampoco nos las perdonará a nosotros. Eso es bien importante. La cantidad de personas que entrarán al cielo, que entrarán y vivirán allá por la eternidad. Qué importante es eso.
En Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué fue el Señor Jesús que descendió del cielo al cielo? A preparar moradas. Cuando usted ve en la maqueta de atrás, en la ciudad de David, se veían esas casitas, eran las moradas, donde moraban las personas. Y el Señor dice que fue a preparar moradas, porque en la casa del Señor, en la casa del Padre, hay muchas moradas. O sea que el cielo es inmenso y caben todos los que quieran ir. Jesús, hablando de las cosas celestiales, que para muchos es difícil de entender, él dijo estas palabras. Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nos habló algunas cosas y muchos no creen. Pero ¿qué tal si él nos hablara de cosas que ni usted ni yo sabemos, pero que son grandes e inmensas en el cielo? Hay cosas que solamente fueron reveladas unas pocas, pero realmente eso es mucho más grandioso que cualquier otra cosa. Nadie subió al cielo, dice la palabra en Juan 3:13, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hay una cosa importante, hermanos. Yo no creo en el cielo porque me lo dijo él, porque me lo dijo aquella, porque me lo dice una revista. Yo creo en el cielo porque Jesús estaba en el cielo y Jesús vino a la tierra y volvió al cielo y él nos dijo que había una morada eterna. Yo creo eso y por eso tengo mi mirada en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y que si él prometió, eso es, y yo debo creerlo porque él no lo dice. Nuestro cuerpo físico, hermanos, se va desgastando. Esto se va acabando. Pero en el cielo tenemos uno. En el cielo tenemos un cuerpo reservado para nosotros. Pero debemos tener confianza. Debemos perseverar en santidad. Debemos amar al Señor y esperar que nuestro cuerpo en el día postrero sea revestido de un cuerpo celestial al lado de Dios, porque vamos a tener una morada eterna. 2 Corintios 5, del 1 al 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Créalo, hermano. Anímese, que allá en el cielo su cuerpo ya no se va a arrugar. Su cuerpo ya no se va a cansar. Su cuerpo no va a tener necesidad de hambre. Ya no se va a enfermar, porque va a ser un cuerpo glorioso al lado de nuestro Señor Jesucristo y del Padre Celestial. Dios nos libra de toda cosa mala para llevarnos a ese lugar celestial. La esperanza del cristiano siempre debe ser ese lugar celestial. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Desde ya, la persona que se bautiza, la persona inmediatamente queda inscrita en el cielo. En 2 de Timoteo 4:8 dice, 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos libra, el Señor nos guarda aquí en esta tierra para que nosotros vayamos al lugar celestial. De hecho, estamos en su reino, que es la iglesia.
aquí en la tierra, su reino celestial. Y Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Por lo tanto, cree, hermano, que mientras usted esté en la iglesia, purifíquese más, santifíquese más, ayude a otros a que se santifiquen también. Esfuércese por el reino celestial que ahora tenemos, porque ese reino celestial es el que va a ir, esta iglesia poderosa es la que va a ir al cielo eterno, a la compañía de millones de ángeles. Debemos sentirnos por eso desde ya habitantes del reino celestial, donde hay millones de seres. No estaremos solos en el cielo, como ya hemos visto, sino que nos uniremos al ejército celestial de ángeles, de querubines, de seres de diferentes formas, allá en el cielo. Por tanto, hermanos santos, dice el apóstol en Hebreos, participantes del llamamiento celestial. Y Apocalipsis 19:14, y a los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando uno lee ese mensaje simbólico y hermoso, solamente puede entender que sí hay una patria mejor y que esa patria es real. Porque desde ya todas las bendiciones las tenemos en el cielo junto al Padre Celestial. Las cosas materiales son importantes mientras estemos en este cuerpo, pero nosotros no confiamos en estas cosas celestiales, sino en las eternas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Allá está nuestra meta, allá nuestro pensamiento. Efesios 1:20, lo cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde miraba Esteban? Al cielo. ¿Y a quién veía? A Jesús. ¿Y a Jesús a dónde? Sentado al lado del Padre Celestial. En Hebreos 11:13 se nos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente daban a entender que buscaban una patria, pues si no hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir, que todos los del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos ellos esperaban era una patria mejor, un lugar donde moraba el Padre Celestial o donde mora el Padre Celestial. Ellos eran extranjeros y peregrinos sobre este mundo, como usted y como yo. Somos extranjeros en este mundo. No somos de esta tierra. Y por eso el Señor decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hermano, espero que ustedes hayan entendido más acerca del cielo y que hay mucho más que hablar, pero para que lo anhelemos, para que lo deseemos, porque allá hay moradas para todos y la luz de Dios nos alumbra en todo momento y en todo lugar. Gracias por su atención y le voy a pedir al hermano Néstor al quien le dije que orara. Va a quitar los volúmenes. Hermanito, al que le dije que orara, ¿a quién fue? Sí, hermano. Vamos a... Gracias, hermano Pablo. Vamos a orar. Padre bueno, Padre Santo, nuevamente nos dirigimos a ti para darte gracias por tus bendiciones y por habernos permitido sacar este tiempo para congregarnos de esta manera virtual. Y te queremos rogar para que nos permitas aprender más y más de tus escrituras y de este tema tan interesante. Bendice a Pablo y permite que siga creciendo en el conocimiento, en el estudio. Y bueno,
Por todos te pedimos también para que nos permita seguir escudriñando tus escrituras, que son las que nos dan vida eterna, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces te encomendamos nuestras vidas, Señor, y te rogamos que nos guarde siempre, que nos permita seguir perseverando en medio de las dificultades y ser pacientes. Y te rogamos para que en las necesidades y situaciones de cada uno seas con cada quien en la situación en la que se halle. Encomendamos nuestras vidas a ti, oh Dios, para que todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado para el día de Cristo. Esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.